Hola amigos, yo soy el profesor Choi y soy profesor de Economía, Estadísticas y Finanzas. Hoy vamos a tener una conversación acerca de cómo está la economía en los Estados Unidos en septiembre de 2020. Este es un reporte económico para aquellas personas que hablan español en nuestra comunidad. Tengo diferentes cosas de las que les quiero hablar y lo más importante que sí les quiero decir es que la economía está mejorando. La recesión de COVID parece que ya se terminó y la economía está mejorando, pero está como que creciendo a una tasa un poco más baja de lo que esperábamos y por lo tanto el crecimiento no va a ser tan fuerte como lo que se pensaba. Pero bueno, vamos a ver los números para saber. La forma en la que se mide el tamaño de la economía es utilizando lo que se llama en inglés GDP o Gross Domestic Product, que traducido al español es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, el reporte sale cada 3 meses y son 4 reportes al año y normalmente sale un mes después de que se acaba el tercer mes de esa parte del reporte. En otras palabras, el reporte de enero a marzo, enero, febrero y marzo, no sale hasta el mes después, abril, como a finales de abril, porque toma tiempo poner toda esa información junta. Por lo tanto, en este momento solamente tenemos el reporte del primer cuarto de 2020 y el segundo cuarto de 2020 que enseña que la economía entró en una recesión severa. 5% fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, que quiere decir que la economía se puso más pequeña en los primeros 3 meses del 2020. En la segunda parte, el segundo quarter del 2020, la economía se cayó 31.4% y eso quiere decir que esa caída del tamaño del crecimiento económico es la caída más grande desde la Gran Depresión. Cuando tú miras los números en el 2008-2009, el total de la caída ni siquiera llegó a 31%. Pero por supuesto, en marzo y abril se cerró la economía casi completa en todos los Estados Unidos, especialmente en los estados más grandes. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en el tercer quarter del 2020? Lo que esperamos es que la economía crezca y que la economía crezca de una forma sustancial. Esto básicamente va a ser un muy buen quarter y van a salir muy buenos números y lo estamos esperando en estas próximas semanas. Ahora, en el cuarto quarter que ya empezamos, hemos notado que la economía está como que bajando la velocidad de crecimiento. Y básicamente es porque no todo está de regreso como antes y no pensamos que eso vaya a suceder tan rápido como se esperaba. Ahora, vamos a hablar de los diferentes sectores de la economía y cómo están. Y aquí tengo diferentes colores. Por ejemplo, lo que está en verde está bien, lo que está en azul y lo que está en rojo tenemos que hacer algo o va a colapsar. El sector industrial se está recuperando. No sé si, bueno, básicamente todos tuvimos los mismos problemas, pero en mayo y abril tuvimos problemas con algunos productos en los supermercados que básicamente no estaban en los supermercados y era por la sencilla razón de que hubo factorías que tuvieron que cerrar y toda esa producción no se pudo hacer. Encima de eso, muchos países cerraron su frontera y era difícil mover cosas de un lugar a otro cuando a veces la gente también tiene que moverse para mover esas cosas. Por lo tanto, el sector industrial tuvo problemas en el mismo tiempo que estaba sucediendo esto. Pero el sector industrial ya parece que se está recuperando. El consumidor ha sido una de las cosas buenas en esta recesión y básicamente lo que ha pasado es que la gente ahora ya se está acostumbrando a comprar muchas cosas en el internet. Lo que pensamos es que esto continúe y eso trae dos cosas. Una buena quiere decir que el sector de transportación está bastante bien. Lo malo es que por supuesto va a haber un problema con la gente que trabaja en los malls. Porque si no hay suficiente tráfico en el mall, eventualmente no se necesita la tienda. Y en este momento hay muchos espacios de retail que no están de la mejor forma que deberían ser. Está básicamente acelerando el proceso de comprar cosas en el internet que ya teníamos. El sector tecnológico le va bastante bien, la verdad. Y una de las cosas básicamente que ha sucedido es que la gente
ha cambiado sus compras y ahora la está haciendo casi todo en el internet. Es más, estamos haciendo muchas cosas en el internet que antes no lo estábamos haciendo. También hay muchos trabajadores que están trabajando por internet y por lo tanto el sector tecnológico le está yendo bastante bien. Lamentablemente el sector tecnológico no tiene tantos trabajadores como los sectores de servicio. Las aerolíneas no le está yendo bien. El tráfico de aerolíneas se ha caído cerca del 75%, dependiendo de qué aerolínea y qué aeropuerto estamos hablando, pero básicamente ha sido un desplome total de la cantidad de aviones y personas que viajan en esos aviones. Ahora, los trabajadores de la aerolínea y los trabajadores en los aeropuertos todavía están ahí y no ha habido ninguna baja de esa nómina de esas compañías por la razón de que el Congreso pasó un estímulo en ese momento que tuvimos la recesión. Pero ese estímulo para muchas de esas compañías ya se está acabando y por lo tanto esperamos que en el mes de noviembre y diciembre, si el Congreso no hace nada, vamos a tener malas noticias de las aerolíneas. Ahora, en el sector de servicios, la verdad depende de qué tipo de servicio. Por ejemplo, yo he visto los mecánicos y los talleres y eso más o menos con el mismo tipo de tráfico que antes, pero los hoteles sí han tenido mucho menos tráfico que antes. Disney World, por ejemplo, está teniendo mucho menos tráfico que antes y la gente no está viajando como lo hacía antes. Básicamente el sector hotelero está bien caído, más del 50% de ocupación, de la cantidad que está lleno el hotel ha bajado. Los restaurantes, hay muchos restaurantes que están en este mes regresando, pero han tenido 4 o 5 meses muy malos y algunos más que eso. El sector de la energía está muy caído por varias razones. La primera razón es porque ha habido un cambio o estamos en el proceso de un cambio de utilizar menos fossil fuels y entonces empezar a una economía que sea más eléctrica, etc. Y ese cambio ha sido un poco acelerado en este año. Yo estimo que el sector de la energía básicamente el año que viene y el próximo va a estar bien, pero por este año está bien caído. Por ende, hay estados que necesitan ese sector de economía y estamos hablando específicamente del petróleo y de la gasolina. Esos estados están sufriendo un poco más. Y estamos hablando, por supuesto, del estado de Texas, en los estados en el Appalachian Mountains y estados como North Dakota. La tasa de desempleo es una de las cosas que te dice más o menos qué mal está la economía. Y en el mes de abril es donde peor estuvo, cuando tuvimos una tasa de desempleo de 14.7%. Para decirte qué malo es 14.7%, eso es cerca de 23 millones de personas o más sin trabajo en ese mes particular. Ahora, en esta recesión, por supuesto, como lo que hicimos fue cerrar la economía y de pronto abrirla de nuevo, lo que sucedió no fue que se crearon todos esos trabajos, pero esos trabajos como que regresaron o no regresaron. Y muchos de ellos sí regresaron, pero todavía la economía está en muy mala posición. Para que entiendan estos números, vamos a compararlos con otros. Por ejemplo, cuando tú vas a la recesión del 2008 y 2009, que fue muy mala, el máximo de desempleo en ese tiempo fue 10.1%. Y en julio teníamos 10.2. El 14.7 es el peor desde la gran recesión. Pero por supuesto, eso se esperaba. En agosto el número bajó significativamente y en septiembre ahora estamos en solo 7.9%, que comparado con 14 es la mitad. Y como puedes ver, la economía se ha recuperado relativamente rápido, pero todavía tenemos como 12.6 millones de trabajadores que están buscando empleo y no lo tienen. El incremento de nómina de las compañías. Este número casi siempre te indica cuántos trabajos han regresado o cuántas personas están de regreso en el payroll o en la nómina de una compañía. Y cuando más hay gente de regreso en la nómina, por supuesto la tasa de desempleo baja. Para enseñarles estos números, en abril perdimos 21 millones de personas en las nóminas de compañías que reportan regularmente. Y por supuesto la tasa de desempleo se disparó a 14.7%.
Hubo un crecimiento de nómina en julio y por supuesto baja la tasa de desempleo. En agosto hubo un crecimiento de nómina de 1.4 millones de trabajadores y por supuesto baja la tasa de desempleo de nuevo. Y en septiembre el incremento de nómina solo fue de 661,000 trabajos. Por lo tanto la tasa de desempleo bajó, pero como puedes ver no está creciendo tan rápido y por lo tanto esa recuperación de la economía que se esperaba que fuera como en V no está sucediendo en V en este momento, está como que bajando la velocidad. Una forma de verlo es decir, bueno, la economía bajó bien rápido, entonces se recupera bien rápido, estamos de regreso, pero básicamente lo que está pasando es algo así, que era más bien lo que se esperaba. Este número de nuevo, comparado con el 2008 y 2009, está más bajo que el máximo del 2008 y 2009, pero también empezamos en un número más alto y ahora estamos en 7.9, que es la mitad, y se ha recuperado relativamente rápido. Lo que esperamos es que el resto de la recuperación de aquí para adelante no sea tan rápido como sucedió aquí. Bueno, la inflación, ¿cómo está? En este momento la Reserva Federal está acomodando al sistema y están básicamente flooding el sistema con mucho dinero. Y la inflación es una cosa que se espera cuando tú pones mucho dinero en el sistema, pero en este momento todavía no tenemos tasa de inflación alta. Está en 1.5% year over year, que quiere decir que lo estoy comparando con el año pasado en el mismo mes. Solamente ha habido un incremento de cerca de 1.5% en la mayoría de las cosas. Hay sectores donde ha habido bastante inflación, pero hay muchos sectores donde no. El índice de crecimiento de ingresos, básicamente los ingresos en los Estados Unidos, si tú miras la cantidad de dinero que le entraba a las personas el año pasado en total y la cantidad de personas que le entra dinero ahora en total, está básicamente flat, está igual que estaba, no ha habido un incremento general de ingresos. Por eso es que hay gente que está diciendo que la recuperación económica más bien ha sido como en K, en el sentido de que se cayó la economía para todo el mundo, pero se está recuperando para algunos muy bien y para otros muy mal. En otras palabras, el que todavía está desempleado no le ha ido muy bien, el que pudo trabajar desde la casa le está yendo relativamente bien. Ahora, ¿cuáles son las partes buenas que tenemos? La economía ya se está recuperando y básicamente parece que lo peor ya pasó. El shock de COVID, el incremento de hospitalizaciones y el incremento de la cantidad de gente de mortalidad, ya todo ese shock básicamente ha sido absorbido. Por ahora lo que va a suceder va a ser un incremento de la economía despacio, una recuperación un poco más lenta de lo que hemos tenido desde abril hasta septiembre. De nuevo, el número que viene del tercer cuarto del 2020 va a ser muy bueno comparado con cualquier otro número anterior, porque la caída fue fenomenal. Ahora, ¿qué cosa es la parte, lo que ha mantenido más bien a la economía? El Congreso lo primero que hizo pasó un estímulo que básicamente ha servido de soporte para muchas de estas personas que han tenido trabajo en estos lugares. Yo necesito que tú entiendas que una economía como la que tenemos nosotros, que básicamente depende de la demanda, si tú tienes un hotel y de pronto estás 90% lleno, necesitas por 90% de los trabajadores, pero si vas a 50%, tienes que dejar o tienes que básicamente votar a ese 40% de los trabajadores. Muchos de esos trabajadores no han perdido su trabajo. Si tú estás en uno de estos trabajos donde básicamente no hay tráfico, yo necesito que tú entiendas que la razón por la que esos empleadores todavía te están empleando es porque ellos cogieron esos loans del Congreso. Y por lo tanto, esos trabajos, si no se recupera el tráfico, se van a perder en los próximos meses. Y por eso es que estamos diciendo que necesitamos una de dos cosas. O necesitamos control de COVID para que la gente vuelva a ser igual que antes, que no se espera. O necesitamos más estímulo del Congreso para poder pasar ese bache hasta el año que viene. En este momento, y de nuevo estamos en septiembre de 2020, parece que ese estímulo del Congreso no va a venir. Ya básicamente el Congreso ha dicho que en este momento básicamente van a esperar
hasta que se termine la elección a ver qué es lo que pasa. Y lo más probable es que el estímulo no llegue como hasta enero o quizás a finales de noviembre, diciembre. Se necesita más estímulo del Congreso en este momento porque va a haber sectores que han estado ya muchos meses en recesión y esos trabajadores van a empezar a perder su trabajo si no se les mantiene, como sucede normalmente en una economía de mercado. COVID todavía no está bajo control. Básicamente, si tú miras uno de los videos que yo hice en abril, una de las cosas que yo estaba hablando es que lo que vamos a tener es control en unos estados y descontrol en otros estados, porque básicamente, como es una pandemia, cuando tú pones las cosas bajo control, los números de COVID toman una semana para empezar a bajar y te toma como 3 o 4 semanas, casi un mes para ver lo que baje. Entonces, tienes que esperar a que llegue a un plató y entonces vuelves a abrir la economía y después inmediatamente que abres la economía vuelven a subir los números y de nuevo toman 3 o 4 semanas para que lo veas y por lo tanto un ciclo completo de eso te toma 2 y 3 meses a veces. Por lo tanto, COVID no está bajo control en ciertos estados, pero está en descontrol en otros estados. En este momento, si tú miras a los Estados Unidos, los casos de COVID están de nuevo incrementando. Ahora, por lo tanto, yo le puse un rojo a eso porque los casos de COVID están incrementando. Ahora, sí hay cosas buenas que están sucediendo en este momento. Una de las cosas más buenas es que los niveles de mortalidad están bajando. Y eso quiere decir que ya los hospitales, los trabajadores, los médicos ya están aprendiendo mucho más de cómo se tratan a los pacientes con problemas de COVID. Y estamos, por lo tanto, bajando los niveles de mortalidad. Esto ha sucedido en una forma increíble y hay que darle muchas gracias a cualquier trabajador que trabaje en el sistema de salud, porque yo necesito que tú entiendas que básicamente todas estas enfermedades hay que estudiarlas y entonces hasta que no se sepa exactamente cómo se trata no mejoran las cosas y ahora están mejorando las cosas, los niveles de mortalidad están bajando y ya se está viendo eso en los números. Ahora, el porcentaje de hospitalización todavía está muy alto. Hay reportes ahora en los estados del norte que hay hospitales donde están diciendo que 56% de las personas que están en el hospital lo que tienen es COVID. Esos números son demasiado altos. Por lo tanto, eso todavía está en rojo. Y la razón puede ser mucha, pero en general la gente se siente mal y cree que tiene COVID, se va a ir al hospital. Bueno, una de las cosas que sí le quería decir a todos es muchas gracias a ustedes que están siguiendo las instrucciones de sus médicos. Hay 3 cosas muy sencillas que todos podemos hacer para ayudar a la economía y para ayudar a los médicos a combatir COVID. Póngase una máscara a cualquier lugar donde usted va. Póngase una máscara. Lo segundo que podemos hacer es mantenga distancia cuando pueda, más de 6 pies. Y cuando vaya a hacer algo, si lo puede hacer afuera, es mejor que adentro. Y lo tercero que podemos hacer es no haga cosas que no necesite y no esté en grupos muy grandes. Porque básicamente eso crea eventos donde muchas personas cogen COVID a la misma vez. Mantenga su distancia, póngase su máscara y no esté en lugares cerrados por mucho tiempo ni haga fiestas de muchas personas juntas. Ayude a nuestro sistema a recuperarse, ayude a la economía a recuperarse, siguiendo las instrucciones de nuestros médicos. Muchas gracias, yo soy el profesor Choi y tenga buen día.